Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Gracias por estar con nosotros en este café con la prensa. Hoy vamos a hablar del sector portuario y logístico y cómo navegan en tiempos de pandemia. Gracias, estamos aquí gracias a Móvil y hoy tenemos a dos ejecutivos que pueden hablar con propiedad de este tema. Me tomo unos minutos para presentarlos como debe ser. Estamos con el ingeniero Nicolás Buquelja, ingeniero y presidente de la Cámara Marítima de Panamá, reelecto en este periodo. También es miembro de la Junta Directiva en Londres de la Asociación Internacional de Empresas de Combustible Marino y propietario de Terramar Oil, una empresa de suministro de combustible para naves. También está con nosotros el señor Miguel Rodríguez, bienvenido, director de operaciones de Ocean Network Express. Es una de las líneas navieras de contenedores que transitan con más frecuencia por el Canal de Panamá, ingeniero naval, miembro también de la Junta Directiva de la Cámara Marítima y uno de los representantes de la Cámara Marítima ante el Consejo Empresarial Logístico de Panamá. Sean ambos bienvenidos a este conversatorio. muchas gracias, Yolanda. Gracias por estar con nosotros. Sus presentaciones son complementarias, hablábamos minutos antes, y un poco este conversatorio va a girar en torno a los desafíos que encara el país desde el punto de vista de decisiones que se deben tomar localmente, pero también esos reacomodos que se están dando en la industria a nivel internacional y cómo vamos a ser capaces de asumirlos para no perder competitividad. Yo creo que originalmente habíamos quedado y seguimos con el plan de que Nicolás sea el primero que aborde este tema, así que te damos la palabra y bienvenido para luego darle paso a Miguel. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, la oportunidad y por este evento de Café con la Prensa. La Cámara Marítima se siente muy halagada de haber sido invitada para poder apoyar al sector marítimo y al país y poder ampliarle cualquier interrogante o cualquier información que le gustaría saber de nuestro sector. Como, como mencionaste, me acompaña el señor Miguel Rodríguez, el ingeniero Miguel Rodríguez. Él es presidente de la Comisión de Navieras de la Cámara Marítima de Panamá. Yo voy a dar una introducción, más que todo, qué ha hecho el gremio desde el día 1 de la pandemia y qué estamos haciendo actualmente, qué tenemos a futuro. Adicional, voy a estar comentando cuáles son los retos que estamos teniendo logísticos, sobre la reactivación económica, nuestra propuesta que entregamos, cuál es el contenido general de nuestra propuesta de reactivación económica entregada al Ejecutivo. Y voy a terminar más que todo con actualidad. El señor Miguel, el ingeniero Miguel Rodríguez, él es una persona que está del día a día de cómo se comporta el movimiento en los puertos y regional. Él está muy actualizado de la competitividad que tenemos en la región, así que estoy seguro que él al final va a poder ampliar cualquier cosa que a mí se me pudo escapar o no pude desarrollar. Y bueno, nuevamente Yolanda, gracias por la oportunidad. Y bueno, como introducción me gustaría comentar que desde el inicio de la pandemia, la Cámara Marítima de Panamá estuvo cerca de las autoridades para informarles la importancia de mantener operativo 24/7 el sector marítimo, logístico y portuario, ya que es este sector que se encarga del abastecimiento de los supermercados, de las ferreterías, y eso da tranquilidad al final a la población, más que todo en estos primeros meses que todos pasamos de pandemia. También desde un inicio estuvimos participando en diferentes grupos de trabajo y mesas de trabajo para ver cómo iba a evolucionar los próximos meses de la economía afectada del país. Esta economía, como todos sabemos, no únicamente el sector marítimo, cerró el año pasado bastante débil y bueno, inició este año con este reto, más aún con muchos contratiempos. Entonces hemos estado como gremio, como cámara, participando junto a muchos otros gremios desde un inicio del primer semestre de este año, como comenté, con las autoridades, viendo qué guías podíamos seguir para continuar lo que era la economía del país. Adicional, la Cámara Marítima de Panamá celebró varias teleconferencias con las autoridades, más aún con las que trabajamos casi día a día, que es la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad del Canal,
la Dirección de Aduanas, Migración. Esas son más que todas las que más trabajamos. Adicional, ampliamos nuestras teleconferencias a la membresía, también con lo que es el aeropuerto, también con lo que era seguridad, el Ministerio de Comercio, el MEF, la DGI, la Caja de Seguro Social, y fue bastante amplia esta cobertura que tuvimos con la membresía para mantenerlas informadas. Adicional, toda esta información y todas estas teleconferencias, más de 15 que celebramos con las autoridades, nos ayudó a levantar nuestra propuesta de reactivación económica, que la entregamos en finales del mes de julio, que se la entregamos al Ejecutivo, donde nosotros como gremio marítimo, adicional como muchos otros gremios, presentamos cuáles son nuestras recomendaciones para este segundo semestre del 2020 y poder iniciar un 2021 en positivo. Esta propuesta fue bien consensuada dentro de la membresía y llevó todos los ajustes y recomendaciones que nuestros más de 200 miembros que forman la Cámara Marítima de Panamá, y que más del 50% son empresas pymes, entiéndase por empresas con facturación inferior a los 2.5 millones de dólares anuales brutos, dieron sus aportes de qué necesitaban para poder seguir el resto de este año y mantener nuestra empleomanía. El sector marítimo genera más de 200.000 empleos entre directos e indirectos, y eso es algo muy importante que han mencionado diferentes líderes de gremios que tenemos que mantener, la empleomanía. Y recordemos que al darle un empleo a una persona está el efecto multiplicador. Esa persona, al tener empleo, consume en la calle, también ayuda a mover la economía, y esto ayuda a otras industrias a generar también empleo. Así que eso es sumamente importante. Y eso lo planteamos en nuestra propuesta de reactivación económica presentada al Ejecutivo. Es muy importante destacar que el sector marítimo, aunque siempre estuvo desde el día 1, 24/7, no está 100%, no es un sector 100% sano económicamente. Todavía tiene grandes retos que se le han presentado. Recordemos que, como siempre lo expongo de esta forma, si Estados Unidos, o por lo menos los países grandes del mundo, no consumen, Asia no produce. Y si Asia no produce, la carga no pasa por Panamá, por ende no pasan naves por Panamá. Y eso lo pudimos ver en los primeros meses del año, que hubo una baja en lo que era la llegada de naves a Panamá, y eso afecta a todos los servicios y a todas las empresas locales. Aunque estemos operando 24/7, la disminución de naves el primer semestre, eso afecta a todas las empleomanías que nosotros como empresas locales estamos dándole servicio a estas embarcaciones. Entonces, estos servicios que nosotros le damos a las embarcaciones se entiende como industria marítima auxiliar, que una muy buena parte es de la membresía, y esa industria específicamente está generando más de 50.000 empleos. Entonces, ya en general, esto es una introducción de cómo ha estado el sector marítimo. Otro tema que tengo, como les mencioné, fue la propuesta de reactivación económica. No sé si me pueden poner la presentación que tenía por ahí de la propuesta de reactivación económica. No lo tenemos ahorita aquí seteado, Nicolás, pero creo que luego en el periodo de preguntas y respuestas podemos hacer mención de esto. Si quieres, continúa. Excelente, no hay problema. Es una propuesta corta que se le entregó al Ejecutivo, 5 páginas, bien puntuales, que más que todo lo que estamos solicitando del sector marítimo en nombre de la Cámara es que nos ayuden a ser competitivos. Entre eso, no aumento de cargos, no nuevos impuestos, analizar algunos cargos que se han efectuado a los últimos años que nos pierden competitividad. También solicitamos lo que es automatización. Hay muchos procesos que no se habían automatizado, y en estos meses, por medio de correos electrónicos, y parece mentira, por algunas improvisaciones que se hicieron para evitar el contacto físico en la documentación,
Eso ha acelerado mucho y estos son avances, no quiero decir de automatización, pero ha ayudado mucho a los procesos y ya se debiera de tener la formalidad de con programas, por lo menos para aduana, que son los que más tenemos documentación y entre otras autoridades. Y por eso que también pusimos en el documento de reactivación económica, en la propuesta, que el gobierno tiene que invertir en las diferentes direcciones en automatización. Eso también lo hablamos con el licenciado Oliva de la AIG. Eso es sumamente importante. Ya se puede ver en línea la presentación. Excelente. En verdad es un pantallazo, más que todo no voy a profundizar. Si la pueden correr poquito a poquito, nada más para que la gente pueda avanzar, es que presentó la cámara. Ahí está más que todo lo que son estas recomendaciones directamente a qué autoridades aplicaban, cuáles eran las recomendaciones como gremio que estábamos solicitando. Tenemos que informar que muchas de las recomendaciones se han seguido, por lo menos la Autoridad Marítima de Panamá ha evaluado unos cargos de fondeo para las naves que han venido a Panamá, para eximiéndoles para que estas naves puedan dormir aquí en Panamá. Por lo menos estamos viendo todos estos cruceros allá afuera, ellos no están pagando por estar aquí, pero al no pagar por estar aquí, está ayudando a la economía local, a las lanchas, a comprar comida, a reparaciones, y eso es un valor agregado que está recibiendo. Adicional, las marinas y otros muelles y otros puertos, que era muy costoso el servicio, también se le hicieron unas evaluaciones de los canos de arrendamiento. Entonces estamos viendo por lo menos iniciativas por parte de las autoridades y muchas de ellas han salido de recomendaciones de parte de la Cámara Marítima de Panamá. También se están revisando algunos otros costos operativos y eso es lo más importante y eso lo va a profundizar Miguel cuando le toca hablar cómo estamos competitivamente en la región, que un centavo puede hacer que el negocio se vaya para otro país, tristemente. Entonces, también en nuestra propuesta adicional a la evaluación de los costos operativos, la automatización, solicitamos una protección a las empresas locales existentes. Llámese que todas estas empresas que iniciaron con el coronavirus y todavía continuamos, y me sumo a mi empresa familiar también, necesitamos tener una protección y un apoyo por parte del gobierno para poder continuar. Nosotros heredamos este coronavirus, iniciamos con el coronavirus y vamos a terminar con el coronavirus hasta que llegue el punto de que la economía continúe. Entonces estamos pidiéndole a las autoridades que nos ayude por diferentes formas. Hay algunos accesos a financiamientos que ya tuvimos conversatorio con la Caja de Ahorros, está pendiente una con el Banco Nacional. Entonces, todos estos beneficios se los estamos presentando a la membresía de la Cámara para que puedan mantener la empleomanía. Aquí lo más importante, y lo han dicho otros presidentes de otros líderes de presidentes de otros comités, de otras asociaciones, por lo menos el del CONEP, el señor Julio Alastra también que ha mencionado, lo más importante es que las empresas abran y mantengan su empleomanía. Eso es lo más importante. Y claro está, que sean activas y que puedan continuar. Mantener la empleomanía es lo más importante. Entonces, eso también está en nuestras propuestas de reactivación. También estamos en la promoción del turismo, hay que promocionar el turismo. El turismo local, hay que ser sinceros, vemos muy difícil que este año alguien venga a Panamá a hacer turismo. Y si alguien está pensando eso, está lamentablemente equivocado. Hay que apoyar el turismo local, que la gente salga de Panamá, salga de sus casas y vayan a las playas, a las islas. Entonces, de eso necesitamos apoyo del gobierno. Nos dieron el apoyo, ya están permitiendo que los yates puedan salir, que ciertas embarcaciones puedan salir, y eso es economía moviéndose en las islas. Entonces, toda esta parte de estas iniciativas del gobierno han salido de nuestra propuesta de reactivación económica presentado en julio al Ejecutivo y vamos a continuar. Como mencioné, ya le presentamos la propuesta al Ejecutivo, estamos yendo a los medios de comunicación, estamos aprovechando esta oportunidad también para exponer nuestra propuesta de reactivación y lo seguido va a ser el cumplimiento. Vamos a seguir cerca del gobierno monitoreando que se cumpla nuestra propuesta y eso es una propuesta dinámica. Estamos seguros que eso va a tener que ir muy a la mano cómo va avanzando la economía del país y la salud financiera de nuestro Panamá.
Ante todo, eso es más o menos el tema de la propuesta de reactivación entregada por la Cámara. Voy a hablar un poquito de los retos logísticos que hemos tenido durante estos meses de la pandemia. Parece mentira, pero aún teniendo la pandemia y afecta a la economía, no ha caído nuevos retos, por lo menos en los puertos. Tenemos, eso lo va a ampliar el señor Miguel, tenemos también cómo se ha manejado todo con la pandemia en los puertos. Los puertos han estado muy activos, pero a veces también hay que ver cómo está la salud en el país, laboral y todo eso, y ahí aclarará un poco, ampliará un poco Miguel. También el ferrocarril, con todo en pandemia, hubo el incidente en en el histórico puente de Gamboa, que interrumpió el servicio de ferrocarril. Increíble, no únicamente tenemos pandemia, se nos interrumpe el servicio de ferrocarril. Son cosas de que parece ser que la cosa tan fea, pero siguen viniendo cosas nuevas. Pero son retos que estamos superando como sector. Entiendo que según los últimos avances que en comunicación con el gerente del ferrocarril, ya están en bastante avance. Se estima posiblemente en octubre se tenga algo más firme de cómo va a estar todo. Igualmente, el aeropuerto, todavía estamos en espera de la reapertura total del aeropuerto. Tienen que venir los inversionistas a Panamá. Hay muchos gerentes generales de empresas que quedaron atrapados en vacaciones fuera del país. Necesitamos que regresen. También para otros servicios que no se están haciendo en Panamá. Bueno, el cambio de tripulación, la Autoridad Marítima ha dado un fuerte apoyo en los últimos meses con esto del cambio de tripulación, pero a veces hay algunas personas que les es más expedito si no hubiesen tantas restricciones, pero de todos modos estamos avanzando ahí. Adicional, otro reto logístico hemos tenido el Canal de Panamá. El Canal de Panamá está manteniendo un cierto número de tránsitos diarios. Desde que inició la pandemia, ahora se ha aumentado los tránsitos por la temporada. Están llegando muchas naves, se han podido ver en la bahía, se está aumentando el número de naves en espera para poder transitar. Ahí Miguel seguro va a ampliar un poco del tema. Entonces, son otros retos. También el canal ha informado que ellos tienen, igual que los puertos, ellos tienen que laborar con el personal que tengan operativo, sano. Recordemos que este personal que trabaja en los puertos y están en mucho contacto con naves y tampoco queremos exportar el virus. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado y eso es un tema muy, muy delicado. Entonces, en general, yo creo que he abarcado mucho lo que son los retos logísticos que hemos tenido, la reactivación económica, el contenido de nuestra propuesta de reactivación entregada por la Cámara y algo de actualidad que estamos manejando estas semanas. Tuvimos la semana pasada en la Asamblea, hay unos proyectos de ley que impactan directamente a la competitividad del país, más que todo a los puertos. Hay un proyecto de ley salarial, y también hay un proyecto de ley que cambia algunas leyes laborales que ya tienen mucho tiempo y como gremio no consideramos que es el momento para estar viendo salarios en puertos. Miguel seguro va a hablar cómo estamos competitivamente en nuestro vecino Colombia, que todo el mundo menciona que todo se va para Colombia. Miguel seguro nos va a explicar por qué se van para allá. Entonces, esas son cosas que no es el momento para estar viendo cualquier cosa que nos pueda restar un puesto de trabajo o la competitividad de nuestro país. Entonces, otros proyectos que estamos trabajando en la Cámara con otros gremios, tenemos con CONEP, estamos trabajando en el proyecto Yo Creo en Panamá, que es para darle positivismo al país, para que Panamá se levante y continúe saliendo a trabajar y seguir impulsando esta economía. Y también la Cámara estamos participando, la Cámara Marítima estaba participando en todo Panamá, un proyecto que han visto en los medios por parte de la Cámara de Comercio. Como les he mencionado, la Cámara Marítima trabaja muy cerca de los diferentes presidentes, con Jean-Pierre de la Cámara de Comercio, con el señor Rodolfo de COEL, con el señor Julio de la Lastra de CONEP, y los otros diferentes gremios que siempre estamos muy cerca de los temas marítimos. Y yo creo que es unánime los que hemos presentado, los gremios que hemos presentado nuestra propuesta de reactivación, que hay temas que ahora mismo son muy sensitivos que pueden afectar nuestra competitividad y que no es el momento. Ahora mismo, como he mencionado, es mantener la empleomanía. Entonces, ya creo que cierro mi presentación, Yolanda,
Espero no haber abarcado mucho tiempo. Igualmente, al final, como mencionaste, estaré a la orden para cualquier pregunta en lo que pueda apoyar. Y bueno, Miguel, Así es, gracias. Gracias y exhorto a la audiencia, a quienes están con nosotros, que nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas para que una vez terminamos en esta fase, poder abordar sus inquietudes. Le doy la palabra a Miguel, un hombre que está en la primera línea de mando, operativamente hablando en el sector logístico y naviero. Bienvenido, queremos escuchar esas cifras. Sí, buenos días, Yolanda, y a todos los participantes de se puede decir, entrevista, conferencia, sobre un tema de cómo las navieras han seguido el rumbo durante este tiempo de pandemia. Y de verdad que me siento muy orgulloso de formar parte del equipo Panamá, que se menciona mucho, que ha trabajado fuertemente durante este tiempo de pandemia, tratando de resolver problemas nuevos al inicio de la pandemia, que fueron difíciles, ya que una serie de procesos que se venía realizando manualmente en el sector gubernamental en tiempos de pandemia, creo que en tiempos récords, gracias a la AIG, a la Autoridad de Innovación Gubernamental, trabajando en conjunto con las autoridades, llámese AMP, Aduana, MIDA, MINSA, UPSA, este trabajo en conjunto, al igual formando parte la empresa privada, se llegó a que los procesos manuales que se estaban realizando antes de pandemia fueran hacia el nuevo rumbo que es la digitalización. Y todavía tenemos que seguir mejorándolo. Vamos, creo que con buen paso. De verdad que esto ha ayudado mucho a que el sector marítimo no ha dejado de funcionar en este periodo. Vamos a hablar durante este tiempo, vamos a hablar mucho de competitividad, vamos a explicar la competitividad que para las líneas navieras, qué queremos como competitividad de un país. Y de verdad que tengo una pequeña presentación, voy a compartirlas para irnos guiando con la presentación. En un segundo, me avisan si eh, ups, ok, sí, me avisan si la pueden ver en este momento. Yolanda, ¿me En este confirmas? momento, ya, Ok, perfecto. Ahora sí se ve. Gracias. sí, esta presentación es sobre las perspectivas actuales en el sector marítimo de Panamá, donde vamos a tocar tres puntos fundamentales: el impacto de la actividad de las navieras en Panamá durante la pandemia, medidas proactivas en las operaciones durante la pandemia y retos y oportunidades que se pueden presentar o debemos afrontar durante esta crisis. De verdad que en el impacto, vamos comenzando con el impacto de la actividad de las navieras en Panamá. Tengo esta gráfica bastante sencilla. Vamos a conversar sobre TEUs, la cantidad de TEUs que ha movido Panamá durante el tiempo de la pandemia. En la línea azul, son dos líneas, la línea azul representa el año 2020 y la línea anaranjada representa el año 2019. Meses atrás salían las noticias de que Panamá tuvo un incremento de movimientos de TEUs durante pandemia, y cierto, hubo un incremento del 10 al 12%, y aquí lo vemos, la diferencia entre las dos líneas. Ese es el incremento que se ha dado desde el mes de enero al mes de junio. Caso puntual, quiero informarles de que durante la clausura de un punto de producción tan importante como China, que fue del mes de enero al mes de marzo, ustedes pueden ver que hubo incremento de movimiento de TEUs en Panamá. Cuando hablo de incremento de movimientos, se refiere a importación, exportación y contenedores de transbordo. Aquí estamos hablando en el año 2019, arriba de 500,000 TEUs en el mes de enero, que es lo que se movió en el 2019, a comparación del 2020, arriba de los 600,000 TEUs. Esa diferencia representa al 10 al 12%, y lo vemos, es una constante casi hasta el mes de
abril. Ya en el mes de mayo empieza a haber un declive de la cantidad de movimientos TEUs durante este periodo. Para aclarar qué es un TEU es la medida de un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 20 pies, para ser más específico, es el contenedor más chico. Hay un contenedor de 40 pies y un contenedor de 20 pies. Esas son las medidas que se utilizan en el sector marítimo de portacontenedores. Quiere decir que un contenedor de 40 pies tiene 2 TEUs. Esa es la medida que se utiliza. Entonces estamos hablando aquí de que en Panamá se mueve estos volúmenes de carga. Vamos al mes de enero, que es el inicio. En el mes de enero 2020 estuvimos arriba de los 650,000 TEUs movidos en un mes. Esto quiere decir entre todas las terminales a nivel nacional en Panamá. Ya comprendimos entonces el movimiento, el aumento que hubo de 10%. El presidente de la Cámara Marítima, Nicolás Buquelja, comentó de que durante la pandemia sí hubo una disminución de buques, correcto, hubo una disminución de buques, pero de esta disminución de buques es específicamente sobre otro segmento de barcos, llámese bulk carrier, tanqueros. Para el segmento portacontenedores sí hubo también una disminución de barcos, pero ya las líneas navieras venían preparadas para el 2020, se veía este incremento de carga y teníamos buques transitando por Panamá de mayor capacidad. Entonces, al tener buques de mayor capacidad, esto representa este aumento de carga de contenedores que hubo por Panamá. Ese 10% se estuvo verificando y sí se mantenía. Llegamos al mes de junio. El mes de junio es donde empieza a haber un decrecimiento de movimientos a nivel nacional. Y les puedo explicar por qué. La razón de esto es que cuando un buque está en Asia, estamos hablando de un mes y medio, 2 meses antes de llegar a Panamá, es que se hace el embarque de estas unidades en Asia. Estamos hablando de un mes y medio, 2 meses antes de que el buque llegue a Panamá. Quiere decir que clientes durante la pandemia de enero a mayo ya tenían estos contratos de mover mercancía, ya esto estaba programado. O sea que realmente los movimientos de carga contenerizada se está viendo el efecto de la pandemia a partir del mes de junio. Todavía, sumando todos los meses del 2020, hay un 11% mayor que el 2019. Pero si vemos la diferencia de líneas en la gráfica, ya la carga a partir de junio, a mediados de junio, la carga del 2019 fue mayor que la del 2020. Aquí es donde entonces se tiran las proyecciones de qué va a pasar a futuro. Estamos en el periodo peak season o temporada alta, en la cual hay se genera una mayor cantidad de movimientos, ya que viene el periodo de fin de año. Si esta gráfica sigue el patrón que tenemos en este momento, puede que sí lleguemos a estar un porcentaje mayor al 2019, pero en concepto de los 6 primeros meses, porque los 6 últimos meses del año 2020, entonces la carga estaría decreciendo. Vamos a estar monitoreando cómo va a ser esta tendencia, porque de verdad de aquí es donde va a dar los números finales de cómo vamos a hacer, cómo fue el 2020 en cantidad de movimientos. La tendencia de año a año era que las líneas fueran paralelas. Si esto fuera paralelo, para el mes de junio, nosotros en el 2020 estuviéramos casi llegando a los 700,000 TEUs. O sea, eso era lo que se esperaba, pero la pandemia en este momento, junio, julio, agosto, es donde estamos viendo realmente el efecto, por lo menos lo que es en Panamá, ¿sí? Este es más o menos lo que quería explicarle de cómo es el movimiento de contenedores, sabiendo que Panamá es un país netamente de movimientos de contenedores. Anualmente se mueven
arriba de los 7 millones de TEU, 7.1, 7.2 es la proyección que se tenía para el 2020. Entonces, vamos en buen camino, hasta el mes de agosto vamos con 4 millones de TEUs. Quiero dar una información bastante valiosa para los que nos están viendo y escuchando. Hay una plataforma, todo es digital ahora mismo, de verdad. Hace un par de semanas atrás se hizo la presentación por parte de Georgia Tech en conjunto con el gabinete logístico. De verdad que esto fue un trabajo de autoridades gubernamentales, Georgia Tech, para realizar una plataforma de nombre Infologística, donde toda esta información de estadísticas se está llevando. Esto anteriormente, la estadística no teníamos base, no teníamos número en Panamá, y miren, a consecuencia, no vamos a poner a consecuencia, durante el COVID sale una nueva plataforma muy útil para todo el sector. Los invito a que participen, la busquen, es fácil de utilizar, de verdad, y de aquí, esta información también, la fuente de la información es la estadística generada por la autoridad marítima, o sea que al final todo trabajo en equipo tiene un buen resultado. Esta información años atrás difícilmente la hubiésemos tenido, pero de verdad que vamos en buen camino y vamos hacia la digitalización. Voy a tratar de ir un poquito rápido, que estamos contra el tiempo. Las medidas proactivas en las operaciones que hemos visto durante la pandemia. Durante la pandemia, medidas proactivas, como lo comenté, de verdad que las autoridades, tanto AMP, Aduana, MIDA, MINSA, UPSA, en conjunto con Cámara Marítima, empresas privadas, de verdad, como se dice en buen panameño, nos pusimos los zapatos y vamos a correr. Medidas que surgen durante la pandemia para agilizar los procesos, que esto es servicio. Realizar un buen servicio, tú vas a ser competitivo. Entonces, aquí las medidas proactivas, tuvimos la liberación de carga de forma electrónica. Anteriormente era una serie de documentos que había que presentar a la aduana. En este momento, ya para liberar una carga de importación, se hace a través de forma electrónica. Esto agiliza el proceso en sí, trae como consecuencia también ahorros para las líneas navieras, para las empresas que reciben la carga, porque ya no hay que tener ese movimiento de mensajería, de papelería. Eso es una forma de ahorro, porque ya el proceso se hace mucho más digitalizado. Y el tiempo en este ámbito, el tiempo es un factor primordial. Pago a entidades gubernamentales vía ACH. Anteriormente había que generar un cheque para ir a pagar al Tesoro Nacional, a la cuenta del Banco Nacional. Entonces ya ese proceso se evita. También se evita el contacto de persona a persona. Esa fue la principal causa de hacer todos estos procesos digitalmente. Y ya todos estos pagos, todavía no todos, vamos con buen pie, vamos con ciertas entidades gubernamentales, van con ese rumbo de que los pagos, todos los pagos, un barco en muelle genera 40, 50 facturas, de las cuales muchas también se les paga al gobierno. Entonces evitamos de hacer ese movimiento hacia el banco y de verdad que eso es servicio y se agiliza la operación. En el proceso de facturación vía electrónica al 100%, como les comenté, un barco en muelle puede estar generando alrededor de 45, 50 facturas de distintos proveedores que realizan sus servicios. Más adelante vamos a hablar sobre eso rápidamente, sobre quiénes son estos proveedores. Estas facturas, anteriormente el proveedor tenía que venir a las oficinas y entregar la factura original para que ésta fuera procesada. Posteriormente se realizase la cancelación de esta factura. Ya todo el proceso se realiza, se reciben facturas digitales, se ahorra también ese movimiento de personas en la calle y de verdad se hace más expedito la operación. En la entrega de documentación a bordo de los buques vía electrónica. Aquí les puedo mencionar, Panamá es pionero de un sistema BUMPA, Ventanilla Única Marítima de Panamá,
De verdad que esto ha venido a agilizar el proceso de recepción de naves. Muchos, bueno, hace ya 6 años atrás, las autoridades tienen que subir a bordo a recibir un buque en la cual el barco tiene que imprimir una serie de documentación para entregarle a las autoridades. Este proceso con el BUMPA, que ya no recuerdo exactamente la fecha que inició el BUMPA, pero ya hace varios años, el proceso se hace digital. Y esto es gracias al trabajo en equipo que se hizo por la Autoridad del Canal de Panamá, utilizando la plataforma de la Autoridad del Canal de Panamá en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá, en la cual toda la documentación se genera dentro de esta plataforma, se hace un upload, se ingresa esta documentación a la plataforma de la ventanilla única marítima de Panamá, y posteriormente toda la documentación se dirige hacia las distintas entidades. Esto fue algo de verdad de mucho valor, y imagínense que muchos países en América, al enterarse de lo que estaba haciendo Panamá, quieren homologar lo que se está haciendo. Durante el periodo de pandemia estamos involucrados también con las autoridades, de verdad que me quito el sombrero con las autoridades de la Autoridad Marítima. Estamos en este momento viendo en la segunda fase del BUMPA, que es recibir un pago unificado. Un pago unificado, ya como les mencioné anteriormente, que teníamos que pagar a las distintas autoridades, al MIDA, al MINSA, a UPSA, se está trabajando en un solo pago. Y yo creo que lo han escuchado mucho, marca Panamá. Entonces, yo como empresa naviera le voy a pagar a Panamá por el servicio, ya que el BUMPA se va a encargar de redirigir los pagos hacia las distintas entidades. Y de verdad que los países, por lo menos Sudamérica, Argentina, Uruguay, que he estado en conversaciones con ellos, saben lo que está haciendo Panamá. Y, Miguel, tan pronto esté listo, por favor me avisas que quisiéramos ir por allá. Vino el BUMPA, entonces ya se ha aguantado algo y ellos quieren venir a ver cómo funciona este sistema porque quieren también llevar esa idea y realizar este tipo de procesos en estos países de Sudamérica. Esto de verdad que han sido medidas proactivas, nos hacen competitivos, pero así como lo hemos realizado, ya se dan cuenta que países ya están pendientes que hace el otro para posteriormente ellos también hacerlo, porque nadie quiere quedar fuera de esta competitividad. Los retos y oportunidades de esta crisis. Aquí es donde vamos a hablar sobre la competitividad que es y cómo los países vecinos están también sobre esta competitividad. Entre los retos y oportunidades de la crisis, nuestro principal reto, para mi concepto, es capitalizar la posición geográfica de Panamá. Eso es, siempre se oye Panamá, corazón del mundo, y de verdad que tenemos que capitalizarlo. ¿Cómo lo debemos hacer? Impulsando la infraestructura con la cual contamos. Tenemos el Canal de Panamá, que de verdad es algo excepcional. Tenemos cualquier cantidad de infraestructura de terminales portuarias. Y de verdad esto es algo que hay que elogiar. Ningún país Panamá es distinto operativamente hablando para recibir un barco, operar un barco a nivel de toda América. ¿Por qué? Porque tenemos terminales en el Atlántico, terminales en el Pacífico, el Canal de Panamá en el medio. O sea, tenemos todo. Y como lo tenemos todo, debemos trabajar en equipo, todos juntos y pensando con una sola marca, la marca País Panamá. Cuando pasa algún incidente en una terminal, cuando pasa algún incidente en el Canal de Panamá, no se habla, pasó una situación en X terminal, pasó una situación en el Canal de Panamá. A nivel de las líneas navieras se habla, sucedió esto en Panamá. Y de verdad creo que todos debemos ponernos la gorra de Panamá y trabajar todos juntos, porque así impulsamos a la industria marítima auxiliar. ¿Cómo es esto? Entre mayor cantidad de barcos transiten por el Canal de Panamá, mayor cantidad de buques atraquen en puertos nacionales,
vamos a tener mayor cantidad de buques en aguas nacionales, la cual la industria marítima auxiliar, que se conocen como IMAS, van a poder realizar mayor cantidad de servicios. ¿Cuáles son las IMAS? Llámense reparación de buques, empresas que se dedican a reparar los buques, vamos a tener una mayor cantidad de entregas de combustible, agenciamiento. Las agencias son las empresas que se dedican a toda la documentación, son los representantes de la línea naviera en Panamá. Las agencias van a tener una mayor cantidad de trabajo, un volumen mayor de barcos para realizar los servicios. Las lanchas van a tener una mayor cantidad de movimientos. Los remolcadores, al tener mayor cantidad de barcos atracando en muelle, van a tener mayor cantidad de maniobras. Los pilotos también van a tener mayor cantidad de pilotos. O sea, tenemos que tener un engranaje total, que no falle, que trabajemos como un reloj suizo. Aquí es donde voy a hablar un poquito de competitividad. Y yo he estado analizando de que estamos llegando a un punto máximo en este momento, donde las terminales portuarias están llegando a un punto máximo de recibir buques operados. ¿Por qué comento esto? Hace un par de años atrás, Panamá era considerado por las líneas navieras como un puerto para recuperar itinerario. En este momento, esa competitividad de que Panamá es utilizado para recuperar itinerario, la estamos perdiendo. Allí entonces sí creo que tenemos que hacer ajustes y trabajar en equipo todos, porque si en este momento un buque llega atrasado al itinerario, llega atrasado de itinerario, quiere decir los buques de contenedores tienen horas y fechas exactas para trabajar en XY terminal y transitar el canal de Panamá, pero si llegan atrasados por mal tiempo, por huelgas en Estados Unidos, en Panamá, o sea, hay una serie de factores que influyen para que un buque llegue atrasado a XY puerto y si no tengo la disponibilidad de llegar a Panamá y decir, ok, llego y voy a hacer la operación y transito y cruzo el canal y sigo para el Lejano Oriente. No tengo esa disponibilidad porque ya está topado al máximo la capacidad de atraques de buques en Panamá. Entonces pierdo esa competitividad y busco otras latitudes donde yo pueda realizar la carga. Eso de verdad que es parte del servicio. Si tú tienes un buen servicio, no, cero problema. Y esa es parte de la competitividad principal. Posteriormente también tenemos lo que es competitividad a través de economías, las empresas, las líneas navieras, donde se hacen estudios qué país es viablemente mejor económicamente realizar una operación. Entonces, todos esos factores de economía también tienen que ir de la mano del servicio para tener una buena competitividad. Estos de verdad son los puntos fundamentales por la cual debemos enfocarnos. De verdad, en Panamá se están haciendo esfuerzos enormes por el servicio. Yo creo que debemos trabajar un poco más para las economías, ver competencias contra los países vecinos, porque de verdad un barco que salga, ejemplo, del puerto de Cartagena a Panamá, solamente son 12 horas. Y 12 horas de realizar una operación en un país vecino y llegar a Panamá y transitar no es nada en el sector marítimo. De verdad que eso tenemos que seguir empujando y como lo comento en mi última párrafo, debemos trabajar todos en conjunto como una sola marca país, tanto el sector gubernamental y el sector privado, y tomando en cuenta que en Panamá se encuentran establecidas más de 11 líneas navieras que pueden aportar el conocimiento e impulsar nuevas oportunidades. De verdad que termino con con mi presentación. No quiero Gracias, gracias extenderme. Miguel. Yo aprovecho esta oportunidad para hacerle algunos de los comentarios que nos han llegado desde la audiencia.
Yolanda, estás en mute. Creo que tuve un fallo en mi audio. ¿Me pueden escuchar en este momento? Ahora sí. Sí. Nicolás, reapertura del astillero de Balboa. Se trata de una generación de más de 3.000 empleos nuevos. ¿En qué fase está ese proyecto? Pregunta. Ok, la última información que tenemos, ya ha salido en los medios del astillero de Balboa, es que por el periodo que tome levantar la licitación internacional del astillero, la autoridad marítima le ha otorgado la oportunidad a empresas locales de poder usar las instalaciones para poder atender a necesidades urgentes de embarcaciones que están en el área, ya que no había opciones en el área del Pacífico para atender cualquier incidente o cualquier situación que se dé. Entonces, así que por un periodo temporal, hay empresas locales que van a estar utilizando las instalaciones hasta que se haga el llamado a la licitación internacional. No está generando todavía 3.000 empleos. 3.000 empleos será cuando esté en su full capacidad. Entiendo que ahora mismo puede estar llegando a los 1.000 entre directos e indirectos, aclarando ese número. Gracias. Miguel, dijiste terminaste con tu presentación con un punto muy valioso y era el que tiene que ver con la capacidad de las terminales portuarias para recuperar lo que ustedes llaman el itinerario. Si se está topando esa capacidad de atraque, ¿qué se puede hacer? Ok, de verdad que tenemos facilidad portuaria tanto en el Pacífico tenemos facilidad portuaria. En este momento, vamos a iniciar así, en este momento la mayor cantidad de buques trabajando en las terminales portuarias, te puedo hacer un cálculo a grosso modo, un 70% pueden ser naves Neopanamax. El resto, ya estamos, Neopanamax quiere decir con eslora o la distancia longitudinal de un barco mayor de 294 metros. En Panamá yo el último análisis que hice en el sector Pacífico se encuentran 5 sitios de atraque para Neopanamax. Con la cantidad de movimientos de buques Neopanamax que se está realizando en Panamá, estamos llegando a una capacidad al límite. Y entonces esto genera estrés para las líneas navieras. Como les comenté, si llega un buque atrasado fuera de su ventana de atraque, fuera de su itinerario, esto genera estrés, ya que hay que estar verificando dónde puedo atracar ese buque para no retrasarlo. Si ya un buque viene retrasado un día debido a mal tiempo, debido a un huracán, que el barco se tiene que desviar para evitar el mal tiempo, el huracán, posteriormente llego a Panamá y esta situación de que no haya suficientes sitios de atraque o disponibilidad de sitios de atraque en su momento, pueden generar a la línea naviera 48 horas adicionales de retraso. Entonces ya estamos hablando, Panamá está saliendo de la ecuación. Si anteriormente yo llegaba a Panamá y puedo trabajar sin inconveniente y puedo recuperar ese itinerario que vengo realizando un ciclo de viaje de casi más de 70 días. Entonces, estoy recuperando mi itinerario, pero último puerto, antes casi de salir de Panamá hacia Lejano Oriente, y tengo ese problema, tengo ese inconveniente. Entonces, allí es donde, ¿qué debemos hacer? Hay infraestructura, cierto. Habría que analizar la posibilidad de la infraestructura que se tiene adicional dentro de las terminales, si se pudiesen convertir a sitios de atraque Neopanamax. Ya eso es cuestión de estudio, habría que analizarlo, de verdad. Esas son cosas que hay que analizar a futuro, pero ese es más o menos lo que está sucediendo en este momento. Cuando esto sucede, ¿esos buques hacia dónde se van? Ok, te puedo comentar. Competencia directa, Colombia, competencia directa, Costa Rica, a menos de 12 horas para llegar a transitar el canal de Panamá. O sea, es nada.
Tenemos competencia directa dominicana, en Río Dominicana, DP World. Tenemos competencia directa en Dominicana. Hemos tenido situaciones que se ha tenido que llevar carga de transbordo a Ecuador y Perú. Entonces son situaciones que se van dando en este negocio marítimo que sale del contexto Panamá como el hub de América. Ya estamos desviando carga debido a que estamos llegando a un límite de sitios de atraque. Gracias. Nicolás, dentro de tu presentación pude notar varios puntos importantes y uno de esos era la revisión y aprobación del proyecto de ley de cabotaje. ¿Esto por qué es importante y en qué etapa se encuentra? Ok, ante todo, gracias. Nada más una observación rapidita a lo que estaba diciendo Miguel antes de entrar en ese tema. Yo creo que Panamá tiene que manejar números. ¿Por qué Miguel ha hablado tanto de la competitividad del área y de las naves y los no Panamas? Cada embarcación de esta tiene un costo de entre 50 a 75 mil dólares diarios. Créeme, cuando una naviera ve un atraso de 2 o 3 días de una embarcación, son 100 mil dólares, 150 mil dólares, y todo lo que va a bordo de ese barco sube de valor. Así que eso es bien importante cuando ven esos barcos allá afuera. Panamá es bonito, pero créeme que no es la idea de las navieras de quedarse más del tiempo necesario. Referente a la ley de cabotaje, sí hay una ley de cabotaje para regular lo que es las naves y los servicios marítimos que se brindan en las aguas panameñas, como tienen muchos otros países. Las embarcaciones que se usan aquí en Panamá, a veces se le pide mucha documentación, como si la embarcación estuviera dándole la vuelta al mundo y la embarcación en verano más está trabajando 1 o 2 millas de la costa. Y eso encarece los servicios y lamentablemente todo lo que encarece un servicio se le pasa a la naviera. Lamentablemente ahí perdemos la competitividad de la región, como dice Miguel. Pero hay buenas iniciativas de la ley de cabotaje, más que todo también para, como mencioné, todas estas empresas que comenzamos con el COVID y las locales y todas las que existentes, tenemos que requerimos de comodidades de impuestos y otras iniciativas que nos permitan dar competitividad y dar costos más bajos a nuestro servicio a las navieras. Gracias. Voy a leerles un comentario para pasar a una siguiente pregunta. Jorge Quijano dice, bueno, preguntaba que cómo iba la implementación del BUMPA, creo que eso ya lo abordamos, pero complementario a esa pregunta, decía que en estos tiempos este sistema debe ser un buen activo, pues limita las exposiciones de personal de las distintas instituciones y agiliza el trabajo de carga en los puertos, reduciendo el costo logístico. Yo creo que esto resume de una forma muy acertada lo que venía diciendo Miguel. Miguel, preguntan, Colón en conjunto es el puerto más importante de la región cuando se refieren a localización. ¿El COVID cómo ha impactado este ranking? Yo creo que ambos pueden contestar esa pregunta, pero le cedo el micrófono a Miguel. Primero. Sí, bueno, te puedo decir de que de verdad el COVID ha afectado bastante lo que es las operaciones de los buques durante su estadía en muelle. Ha habido reducciones de personal. Al haber reducciones de personal, tiene la productividad baja. Un buque, a manera de referencia, un buque, si tiene 1000 movimientos de contenedores, se hace una programación para que X cantidad de cuadrillas trabajen ese buque con una productividad, un rendimiento, movimiento por hora de cuadrillas para completar la operación lo más rápido posible. Al haber una reducción de personal debido a personal que se haya encontrado con el virus COVID-19, si tienes a un operador de grúa, que ese operador de grúa es vital, es una de las personas claves para hacer los movimientos de los contenedores, que haya sido afectado, se le comprueba que tiene los síntomas del COVID, todo el personal que está a su alrededor de la cuadrilla tiene que ir a cuarentena. Y entonces no es decir, ok, una sola persona es la que está infectada y se va a pasar la cuarentena a su casa, sino pues, estamos hablando de 30, 20, 25 personas
en las cuales esa persona tuvo contacto, tiene que pasar una cuarentena de 14 días en su casa. Entonces, esto baja la cantidad de personas por cuadrilla y esto baja la productividad. A bajar la productividad de una terminal, los barcos van a estar con mayor estadía en puerto y esto va a afectar dominó. Esto es una cadena, un domino effect, en la cual si un barco se atrasa por efectos de productividad, el siguiente barco también se atrasa y esto va a ser un domino effect. De verdad que, y no solamente la pregunta de cómo sería el ranking del puerto en el Atlántico, de Manzanillo. Esto es a nivel mundial, esto ha pasado en todas las terminales. O sea que yo pienso que el ranking se va a mantener, se mantiene porque esto es a nivel global. Esto no es que nos pasó en Panamá solamente, sino que es a nivel global y afecta a todas las terminales. Claro, ¿Sí? es un componente que a todos nos toca por igual, si se puede decir de alguna manera. Nicolás, tengo una pregunta que me acaba de llegar y yo creo que es fija para ti. No sé si quieres complementar esto o paso a la siguiente interrogante. No hay problema. ¿Me dices? No, Sí, el puente de... bueno, lo que estaba comentando Miguel, en verdad me quedé sin comentario. Miguel hizo una cobertura completa a lo que mencionó. Lo único que quería mencionar era el comentario que hizo el ingeniero Quijano del Bumpa. Muchas de las personas estuvieron preguntando cómo se estaba manejando la llegada de las naves y el COVID en la ventanilla única marítima, si había una situación, y todavía se continúa, si alguien tiene una situación de salud, es en el BUMPA, la ventanilla única marítima, que se registra, porque esa ventanilla también tiene acceso el Ministerio de Salud. Ahí registra el capitán si hay un incidente a bordo, para que vean la importancia que tiene el BUMPA, como ha dicho Miguel. Es una autopista de información. Pero continuamos con la pregunta que tengas, Yolanda, no hay problema. Sí, el puente del ferrocarril sobre el lago que fue dañado por un barco. Dicen que cuánta carga se ha perdido a raíz de este incidente. Bueno, ahí creo que nuevamente con Miguel, lo que sí he hablado y lo que he escuchado por parte del ferrocarril y algunas otras navieras, es que como dijo, ahora mismo se está moviendo la carga es por transporte, por lo que es por camiones. Y eso a veces atrasa un poco la logística. Así que al fin, posiblemente cuando había el apuro de las primeras semanas, no hubo ningún problema, pero ahora ya, como dice Miguel, si hay un incidente en Panamá, el problema es Panamá. Ya la gente, ya se ha corrido la voz, oye, Panamá tiene una situación de conectividad entre puertos, si lo quieres hacer en forma terrestre, y todo eso entra en la evaluación de la naviera, si hace un tipo de movimiento de esa forma. Yo creo que Miguel es el más, bueno, creo que ya ha puesto un video como 3 veces usando el ferrocarril con los contenedores de One, así que yo creo que él puede aclarar cualquier duda de eso, Miguel. Sí, mira, la carga, en realidad, la carga, no hay efecto de pérdida de carga, ya que se activó el segundo módulo de transbordo de carga, que es a nivel terrestre, a través de transporte conocido como camiones, y de verdad que se ha hecho mucho, en el momento que sucedió el incidente, se entró en pánico, se activaron las terminales para agilizar el proceso porque se veía un volumen de contenedores moviéndose terrestremente a través de camiones y posiblemente eso iba a afectar lo que eran las garitas de las terminales en el Atlántico, en el Pacífico. Gracias a la buena programación que se dio en ese momento del incidente, no hubo esa afectación en garitas también, que eso fue algo que las líneas navieras entramos en pánico en ese momento, pero en su momento todo el proceso se ha realizado sin ningún problema, la operación sin ninguna situación. De verdad, ya está pronto a concluir la reparación del puente en Gamboa para volver nuevamente a retomar un proceso como debe ser, con el cual el trámite es bastante ágil utilizando el ferrocarril. Miguel, Y me quedo nada más contigo porque... Ah, perdón. corto, Yolanda, ya que estaba hablando de números, para que sepan, el ferrocarril movía arriba de 500 a 800 contenedores diarios. Así que esos son los 500, 800 contenedores
son 800, 500 camiones que están moviendo ahora esa carga por terrestre. Por eso es la congestión que estaba hablando Miguel. Diario. Gracias por el dato. Miguel, hay una pregunta dirigida directamente para ti y dice, sorprende que el movimiento de contenedores se haya mantenido, incluso se ve creciendo. Si como dijiste, ahora es que se verá el impacto, exactamente cuál es el impacto que tienen previsto. Bueno, tendría que tener una bolita mágica y de verdad el impacto previsto es irlo analizando el día a día. Durante este periodo de pandemia muchas cosas han cambiado. Una de las cosas que me impresionó mucho fue en el segmento de car carriers, de barcos que transportan carros. Al momento de surgir la pandemia, ¿quién iba a pensar en comprar un carro? En Estados Unidos, uno de los mayores consumidores a nivel mundial, durante los primeros meses de pandemia sí, nadie pensaba comprar carro, pero ya como se fue dando un movimiento de que, ok, yo tengo que ir al trabajo, pero voy a utilizar el metro. Oye, si utilizo el metro me puedo contagiar, yo prefiero, hago el esfuerzo y me compro un carrito. Entonces se empieza a activar posterior 2, 3 meses al inicio de la pandemia, el movimiento de carros. Las concesionarias empiezan a solicitar autos hacia el lejano oriente y empiezan nuevamente a funcionar el sector de car carrier. Y ya entonces al funcionar el segmento car carrier nuevamente durante los periodos de pandemia, empiezan nuevamente las concesionarias a pedir repuestos para esos carros y los embarcan en contenedores y empieza nuevamente toda la economía a, a este proceso de ir lentamente, pero se está dando. En su momento no había movimientos de piezas de carro, pero ya empieza nuevamente esto a girar la rueda, ¿no? Como debe ser. Son cositas que se dieron durante la pandemia y de verdad que saber qué es lo que va a pasar de aquí a final de año para ver los números, está difícil predecir cómo va a ser este movimiento, pero sí les puedo comentar, anoche analizando ya la gráfica final, si seguimos con esta proyección, quedaríamos por encima del 2019, mi cálculo personal, de un 6 a un 7% por encima de los movimientos del 2019 en Panamá. Y eso va acorde con lo que se había proyectado, porque lo interesante de esta gráfica, según decías originalmente, es que a pesar de que se ha crecido, no se ha crecido con el ritmo que ustedes esperaban originalmente. Ok, estamos hablando de que en su principio la gráfica tenía de un 10 a un 12, de un 10 a un 12% y al final, dependiendo de cómo se va a mover el último semestre, entonces mi cálculo es de un 6 a un 7%, estaríamos decreciendo en el último semestre. ¿Sí? Ya vimos que la gráfica, el 2019 ya sobrepasó los movimientos del 2020. Entonces, ahora es que estamos viendo el efecto COVID, por lo menos en Panamá. Gracias. Nicolás, preguntan si ustedes piensan que hay una posibilidad de retomar el proyecto del puerto de cruceros, puerto de Corozal. Bueno, ante todo, aunque no lo dijiste, lo voy a decir también, el puerto de crucero también es un proyecto que también está en la mesa, que se está concluyendo en el área de Balboa. Bueno, rapidito con el puerto de crucero que está sumamente afectado, tengo que está en Colón, que era una alta generación de empleo, ahora mismo han tenido que cambiar totalmente el puerto de crucero a un puerto de servicios auxiliares, llámese agarrar agua, combustible, reparaciones. Eso ha afectado enormemente la empleomanía en Colón, con la situación que se dio ese puerto. Por eso que todas estas iniciativas de ley que tengan que ver con trabajo o afectar a los puertos, ese es un ejemplo de qué está pasando en Colón, exclusivamente con ese puerto de cruceros, que lamentablemente está a un 10% de lo que hacía antes. Pero bueno, regresando al puerto de Corozal, nosotros como Cámara Marítima y como gremio apoyamos cualquier proyecto que nos haga competitivo y nos ayude al desarrollo del país y que genere empleo. Esa es la posición que tenemos como gremio. Tenemos que no ver la posición de una empresa o de varias empresas. Hay que ver la posición del país
y que, como dijo Miguel, a medida que van llegando más embarcaciones y van llegando más naves y haya más carga, toda esta industria de marítima auxiliar, la que tiene servicio de lancha, todo este servicio de abastecimiento, combustible, agua, llevar pasajeros, etcétera, todo eso va creciendo a medida que vayan llegando más embarcaciones al país. Entonces, para finalizar, la Cámara Marítima referente al puerto de Corozal, y no únicamente Corozal, si hay otro puerto en Colón, si hay un puerto en Bocas del Toro, si hay un puerto en Agua Dulce, el que se estuvo hablando del Puerto Armuelle, cualquier cosa que sea desarrollo para el país, el gremio lo apoya, eso sí, que se haga de la forma correcta y que se siga todos los procesos de documentación necesarios. Y ya que hablaste del puerto de cruceros de Colón, cuéntanos de Amador. Bueno, el puerto de crucero de Amador, según tenemos entendido por la autoridad marítima, todavía tiene creo que un 80% de avance. Va a estar interesante cuando se haga la reapertura del puerto, porque eso tiene que ir a la mano de cómo está la economía de cruceros o el negocio de cruceros a nivel regional. Como mencioné hace unos minutos, vemos estos 5 o 7 cruceros que están allá afuera, lo vemos desde el Causeway. Esos cruceros están aquí esperando que mejore la situación de los cruceros. Esos cruceros no están aquí porque Panamá es bonito y el capitán y la tripulación quiere disfrutar de nuestro clima. Están aquí esperando instrucciones, viendo cómo se normaliza mundialmente el turismo y cómo se maneja la salud del mundo. Entonces, eso va muy de la par de cuál va a ser el futuro del puerto. Así es. Miguel, trato de salir de las últimas preguntas y me dicen cuál es la ventaja de la oferta en Cartagena o Río Jaina en República Dominicana sobre Panamá. Muy buena pregunta. Sí, de verdad. Ofertas sobre Panamá en este momento en Cartagena y Río Jaina. Hay que tener presente de que Panamá todavía sigue siendo el líder de movimiento de carga de transbordo en el sector. En el sector, llamémoslos Caribe, somos el número 3 a nivel de Latinoamérica, pero en el Caribe número 1. Y de verdad que hay que tomar presente que son terminales que van caminando en buen paso. Y una de las ventajas principales de Cartagena, Colombia, la cantidad de personas que tiene Colombia puede ser casi 10 veces lo que tiene Panamá. Entonces, la importación-exportación de Colombia versus a Panamá es abismal. Importación-exportación. Y Cartagena o Colombia puede vender tengo importación y exportación y tengo plus, te realizo la operación de transbordo. Entonces, esa es una de las ventajas principales de Colombia. En Dominicana sí es más pequeño, pero de verdad ahí se puede ofrecer es economía. Y eso es en lo que trabajan, en economía las líneas navieras, buscar ese mercado de economía. Oye, te ofrezco economía, línea naviera, mira, tengo esto. Es una terminal de verdad que puede hacer los movimientos, ya lo demostró, pero no en niveles de millones de teus, como lo está haciendo Panamá. Una de las desventajas que veo dentro de ya hablando de Colombia, la infraestructura portuaria en Colombia es excelente, es buena, pero tienen restricción de espacio. Dentro de las terminales tienen restricción de espacio, ya que la terminal está dentro de la ciudad. Es como en Panamá, las terminales pacíficos están dentro de la ciudad, pero es un área extensa. Las terminales, hablando directamente de Cartagena, están dentro de la ciudad, pero es más comprimida. Entonces tienes diferencia entre Cartagena y las de Panamá, tienes esa diferencia. Y lo que tú debes vender como una terminal portuaria es el servicio, el valor agregado que le puedes dar a una línea naviera. Ese valor agregado a una línea naviera son muchas cosas referentes a los contenedores vacíos para almacenaje. Entonces, eso es donde Panamá tiene ventaja por la magnitud, las megaestructuras que tenemos en Panamá. Me gustaría hacer un comentario, Yolanda. Mira, Miguel hizo un comentario muy válido, porque a veces Panamá no es muy competitivo, porque Panamá vive del transbordo, Panamá no genera carga, no generamos ni un 10%.
por eso que Colombia a veces tiene precios muy competitivos y se nos van para allá. Adicional que el salario mínimo en Colombia es 200, casi $300, casi un tercio acá. Pero eso lo que Panamá tiene que hacer es generar más carga. Por eso es que hay un proyecto por ahí interesante que está en el MISI, que es el de EMA, que el régimen EMA, que es para crear empresas manufactureras. Eso nos ayuda a importar materia prima que entra al país, que va a venir de las navieras, y se hace un valor agregado, se construye, y de entonces después se puede exportar. Y de esa forma ya generamos productos y podemos ser más competitivos con los precios en los puertos, porque ya estamos generando carga. Y adicional, que esto genera puestos de trabajo sentados, como decimos nosotros. Así que ahí va de la mano de cómo se van desarrollando algunas leyes aquí en Panamá de poder generar carga. Cierro comentario. Sí, puedes escuchar. Creo que tuvo una pequeña interrupción al final de tu comentario, Nicolás. ¿Se me ¿Me interrumpió? escuchan? Sí, Disculpe. yo le agradezco a ambos las presentaciones que han hecho. El tiempo nos ha llevado a la delantera. Aquí conversamos de una manera muy integral de todo el sector. Yo me quedo con que se trata de una actividad que genera 200.000 empleos de forma directa e indirecta, como bien ustedes señalaron. Panamá y su ubicación tienen una vocación para el comercio, la logística y obviamente una vocación marítima. Esperamos ver qué pasará con las propuestas que han hecho para la reactivación de esta industria y también el desempeño de los indicadores en el... Yolanda, estás en mute. Yolanda, estás en mute. ¿Sí? Ahora estabas en mute. ¿No me escucharon? No. Les cedo la palabra para que se despidan, Okay. no sin antes decir que hemos hablado de un sector muy importante debido a la vocación que tiene Panamá por su posición geográfica y obviamente toda la historia que hemos construido en base a el comercio que pasa por el país, la industria logística y el sector marítimo. Les cedo el turno para que se despidan y agradezco obviamente a ambos y también a nuestro patrocinador móvil. Excelente, muchas gracias por la oportunidad, Yolanda, que le has dado a la Cámara Marítima de Panamá para poder informar al país de qué ha hecho el gremio junto a los otros gremios del país. Me agrada que hayas tomado la importancia del sector marítimo, 200.000 empleos, eso es lo que hay que proteger y hay que estar cuidando para poder mantenerlos, no que vayan disminuyendo. Y que Panamá sea más competitivo y hacer más interesante o poner más contentos a las empresas como la de Miguel, para que traigan más carga y utilicen más servicios locales. Hay que, como digo yo, hay que tirarles la alfombra roja en vez de complicarle la vida o los servicios aquí, porque en verdad ellos son los que pasan por Panamá, ellos son los que traen el negocio y sin ellos no vienen los valores agregados. Así que a veces nada más vemos los barcos que pasan por el canal. Eso yo se lo explico a la persona. No porque un barco pasa por el canal significa que agarró un servicio en Panamá. Eso es bien, bien importante. Pero poner contento al cliente, y en este caso son a las navieras, y que sean más productivos los puertos y mantener la empleomanía, que no me voy a cansar de repetirlo. Necesitamos es protegerla. Mi amigo Miguel, te cedo la palabra. No, muchas gracias, Yolanda, y a la prensa por el tiempo. De verdad que esto es algo que el día a día en Panamá y el sector marítimo, que es tan amplio en Panamá, debemos todos trabajar en equipo. Yo cierro con una de mis famosas frases de un héroe, Michael Jordan, que dijo: el talento gana partidos, el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Me quedo siempre con esa frase porque de verdad debemos trabajar todos juntos como un equipo, el equipo Panamá, y se ha visto mucho equipo Panamá durante este periodo de pandemia. Debemos trabajar todos juntos, entidades gubernamentales en el sector marítimo, MP, Aduana, MINSA, MIDA, UPSA,
trabajar todos juntos, terminales, industria marítima auxiliar, el canal de Panamá, por eso, por un engranaje como un reloj suizo, que todos tengamos viabilidad de realizar nuestras operaciones para que nosotros los clientes, me considero un cliente de Panamá. La empresa no es mía, señor presidente de la Cámara, la empresa no es mía, yo trabajo para una empresa, pero el amor que se transmite. demostrar a estas empresas transnacionales el servicio y el cariño con que la gente de Panamá realiza su trabajo, que eso se demuestra día a día. De verdad me quedo con eso y gracias a todos por esta oportunidad. Un punto muy importante que creo que también debemos rescatar al final de esta conversación es lo mucho que se ha logrado en la digitalización de los procesos, que siempre se había conversado que era una falencia, una debilidad de Panamá como centro logístico, y yo creo que la pandemia nos ha servido a todos para darnos cuenta de que podemos encarar algunos retos, no minimizar los desafíos que están por venir y seguir empujando la carreta. Así que gracias a ambos. Hasta pronto, que estén bien. Ok, saludos. Gracias, buen día a todos. Gracias.